seguimos aquí con este su espacio a fondo Radio Show. Gracias por su sintonía y estar ahí con nosotros. Comparta con sus contactos para que reciban estas informaciones de primera mano. Y si no, luego lo pueden ver el programa en diferido a través de nuestro canal de YouTube a fondo TV Show. Hoy vamos a estar hablando, como le decía anteriormente, acerca de un tema muy interesante que para este tiempo pues vale la pena hablarlo, ya que se ha hablado mucho del tema, pero usted sabe que las iglesias son un centro de reciclaje. La gente que estaba el año pasado quizás no es la misma que esté hoy. Hay muchos nuevos creyentes que están en nuestras congregaciones y que necesitan saber de este tipo de informaciones. Hay muchos que tienen la inquietud de saber o por saber si es propicio que un cristiano celebre pues las fiestas de Navidad. Yo voy a dar mi punto de vista. Necesariamente no tiene que ser el suyo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo simplemente, de acuerdo a la Biblia, le voy a dar algunas informaciones. Ya esto es un asunto de conciencia. Si usted quiere celebrarlo y entiende que no ofende a Dios con esto, pues no hay ningún tipo de problema. Yo, por mi parte, entendiendo el trasfondo de esto, pues no veo la necesidad, al menos para mí, de estar celebrando la fiesta de la Navidad, ya que no guarda ningún tipo de relación con la vida de Jesucristo. Muy por el contrario, están totalmente divorciados. Aunque se ha acuñado a Jesús como figura principal o central de esta época, pero eso no fue más que un camuflaje para que el mundo le diera entrada a lo que realmente se celebra detrás de todo esto. Vuelvo y repito, este es mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser el suyo. Si usted quiere seguir haciéndolo, lo puede hacer, eso se le respeta. Pero no está de más que demos estas informaciones para que, sobre todo los nuevos creyentes que están inquietos, ya que estamos en plena época navideña, están inquietos por saber si lo pueden hacer, sí o no. Por ejemplo, vamos a comenzar diciendo lo siguiente, que la Navidad es una fiesta que no tiene una identidad propia. Escúcheme con atención lo que le estoy diciendo. La Navidad es una festividad que no tiene una identidad propia. ¿Por qué decimos esto? Porque la Navidad es la mezcla de múltiples culturas de varias épocas. Para que me entiendan en un lenguaje dominicano y coloquial de calle, la Navidad es un sancocho de diferentes culturas, de distintas épocas. Desde los tiempos de cuando Nimrod hasta el sol de hoy, la Navidad ha sufrido distintos cambios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Navidad no es una festividad establecida por Dios. Nada que ver. La Navidad no tiene nada que ver con el cristianismo, aunque repito, se ha acuñado a Jesús como la figura central de estas festividades. Pero vamos a ver en esta tarde, nos queda media hora, que esto no es así. Jesús no tiene nada, absolutamente nada que ver con la fiesta de la Navidad. Está muy lejos de guardar algún tipo de relación. Por ejemplo, cuando se celebraba la Navidad, en principio, no existía la figura de Santa Claus. Eso no existía en principio cuando se celebraba la Navidad. Eso fue insertado más adelante y le voy a decir quién fue el causante de incluir a Santa Claus y con qué finalidad en las fiestas de las Navidades. El tema de las luces navideñas también, en principio, cuando se celebraba la Navidad, no se usaban las luces que nosotros vemos hoy. ¿Por qué razón? Una razón lógica elemental.
todavía no existía la invención de la bombilla eléctrica hasta que Thomas Alva Edison no lo hizo. Entonces, cuando se celebraba la Navidad, que no tampoco tenía este nombre, tenía otro nombre de acuerdo a las culturas y a los países donde se celebraban, a los árboles de Navidad se le colocaban bolas de distintos colores, rojas, doradas, simbolizando el sol, porque realmente a quien se le rendía culto en las fiestas navidades, antes de que se le conozca como se le conoce en el día de hoy, era al dios Sol en diferentes localidades, en diferentes épocas, con distintos nombres, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como se le hacía culto al dios Sol, cada vez que llegaba el invierno, a los árboles se le colocaban esferas de distintos colores, específicamente rojas y doradas o amarillas por el color del sol. ¿A quién le hacían esta celebración? Bueno, al hijo de Nimrod y al hijo de Semiramis. Recuérdense que Nimrod sí lo menciona las escrituras. Fue el primer vigoroso cazador delante de Jehová que se menciona en el libro de Génesis capítulo 10. A la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis tuvo un hijo al cual se le llamó Tamuz. Y se dice que Tamuz es la reencarnación de Nimrod. Y que a la muerte de Tamuz, el hijo de Nimrod, pues su madre vio que de un árbol de pino caído, ya seco, brotó un retoño. Y Semiramis dice que esa era la reencarnación de su hijo Tamuz. Y ahí comienzan a rendirle culto en honor a Tamuz a los árboles. Y por eso el árbol de Navidad existe en el día de hoy. Y como se hacían esas celebraciones en invierno, el invierno tiene la particularidad de que llega lo que se conoce como el solsticio, o donde el sol comienza a ocultarse con mayor rapidez durante el día. Las noches son más largas en el invierno. Entonces, para los seguidores de Tamuz, ellos entendían que su Dios estaba entrando en una fase de muerte. Entonces, para avivar al Dios Sol que estaba muriendo, a Tamuz, se le encendían fogatas y se le colocaban también a los árboles estas esferas redondas, valga la redundancia, como decía, de color rojo, amarillo o dorado, para enviarle una vibra positiva a su Dios para que no muriera. Una barbaridad. Entonces, esta celebración fue pasando con el paso de los tiempos a distintas regiones del planeta, hasta que llegó a nosotros de manos del Imperio Romano. La Navidad llega a nosotros de manos del Imperio Romano, pero filtrada, escúchenme bien, filtrada por los estadounidenses. O sea, la Navidad que nosotros celebramos hoy, o que la gente celebra hoy, es la Navidad que se adopta desde Roma, desde Europa, pero que es filtrada por los americanos estadounidenses, le dieron otro matiz y esa es la Navidad que nosotros conocemos hoy. Entonces, ¿quién incluye las luces de Navidad que se ven hoy en día, los bombillitos? Un sujeto que trabajaba en las industrias Edison llamado Edward Johnson. Edward Johnson se inspira en ¿qué? Él mira que él trabajaba también para una compañía telefónica y él veía que en los paneles de la compañía habían pequeñas lucecitas que indicaban si los teléfonos estaban encendidos o estaban apagados, y él se inspira en esto para hacer los famosos bombillitos de Navidad que hoy la gente le coloca a los árboles, y lo hizo con fines comercial, porque la Navidad, aparte de tener un trasfondo pagano, también tiene un trasfondo comercial. O sea, la Navidad que nos llega a nosotros, a nuestra parte del planeta en el que vivimos, aparte de tener un trasfondo pagano, tiene también un trasfondo mayormente comercial, comenzando por ahí, por la inclusión de los bombillitos eléctricos para la Navidad. Por ejemplo, miren esto.
En cuanto al aspecto comercial de la Navidad, escuchen este dato, solamente en Estados Unidos se gastan cada año por motivos de la Navidad más de 15,000 millones de dólares. Repito, solamente en Estados Unidos por motivos de Navidad se gastan más de 15,000 millones de dólares. Y usted sabe, la parte más fuerte, aparte de los regalos y otros asuntos, la parte más fuerte en términos de comercialización en tiempos de Navidad en Estados Unidos, ¿cuál es? Precisamente las ventas de los árboles, que son árboles naturales. En un año promedio, en Estados Unidos, se siembran, escúcheme con atención, alrededor de 350 millones de árboles de pino para comercializarlo. Eso es todos los años. Por eso es que usted ve que cuando se termina la Navidad en Estados Unidos es muy común ver en las noticias la destrucción de estos árboles, lo trituran para que el año próximo volver a hacer otra inversión en comprar el árbol de pino natural para nueva vez celebrar la Navidad. Esto es en el aspecto comercial. Ahora, la Navidad que nos llega a nosotros hoy, les repito, ha pasado por varias fases de transformaciones. Por ejemplo, Santa Claus, que forma parte de la Navidad actual, era un personaje que no guardaba relación con la Navidad. Escúcheme. Quien inserta a Santa Claus como el ícono de la Navidad es un sujeto llamado Clement Clarke Moore. Es un escritor estadounidense del siglo XIX. A este hombre se le atribuye el haber escrito un poema de 56 páginas. En este poema, él, de su propia imaginación y recopilando de distintas culturas, escribe todo lo relativo a la Navidad que nosotros conocemos hoy. O sea, si este tipo es quien escribe y le da este matiz que tiene la Navidad de hoy, que es más comercial que otra cosa, es bueno que usted sepa, entonces, que la Navidad no tiene origen ni bíblico, pero mucho menos divino. No tiene origen ni bíblico ni divino, sino que Clement Clarke Moore, en ese poema, recopila culturas, inclusive le inserta asuntos de su propia imaginación a la Navidad, incluyendo al personaje de Papá Noel o Santa Claus, haciéndole un sinnúmero de transformaciones a un Sinterklaas que se adoraba en Holanda, o no que se adoraba, sino que era un personaje que existía en Holanda. Este Sinterklaas tenía un acompañante que ese Clement Clarke Moore no lo registra en su poema, sino que él edita la figura de Sinterklaas y pone a un Santa Claus más asequible y más potable y más empático, sobre todo con los niños, porque el Sinterklaas de Holanda tenía un acompañante que era como especie de un demonio con cachos, lengua larga y con la cola larga. Este salía previo a Sinterklaas para castigar a los niños que durante el año se portaban mal, y los que no se portaban mal, entonces Sinterklaas le hacía sus regalos. Clement Moore edita al Santa Claus que conocemos hoy, eliminando a esa figura demoníaca que acompañaba a Sinterklaas. Pero quien le da el real matiz al Santa Claus de hoy ya definitivo es un caricaturista estadounidense llamado Thomas Nast. O sea, fíjense que todo este asunto que conforma la celebración de la Navidad es totalmente de invención humana y con un trasfondo pagano y comercial. Escúcheme bien. Por eso es que yo digo que por qué nosotros tenemos que inmiscuirnos en esta ola tan antigua
tan antigua, pero que no guarda relación con nuestra fe y nuestra creencia. Nada que ver con la figura de Jesucristo. Nada que ver, inclusive está totalmente divorciada la fecha de nacimiento que se celebra de Jesucristo ahora para el 25 de diciembre con la fecha aproximadamente real. Nada que ver. Que si el tiempo no está, lo vamos a estar mirando más adelante. O sea, lo que estoy demostrando hasta ahora, aparte de lo que ya ustedes conocen del origen pagano de Nimrod, Semiramis, Tamuz y esos asuntos, lo que yo quiero enfocar más en el día de hoy es la invención humana detrás de todas estas festividades con fines, aparte de paganos, comerciales. Por ejemplo, nosotros, República Dominicana, es un país que absorbe todas las culturas. Somos un país multiétnico y multicultural. República Dominicana no tiene una identidad propia. Por ejemplo, la Navidad no es una celebración que guarde relación con República Dominicana. Nada que ver. La absorbimos desde los Estados Unidos. Fíjense que ahora recientemente estoy diciéndole que nosotros como dominicanos absorbemos todas las culturas habidas y por haber. Ya recientemente nosotros absorbimos e hicimos como nuestro el famoso Black Friday. Ya llegó hasta nosotros. Ya poco a poco también estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Un asunto que tiene que ver propiamente con los estadounidenses. Y como si fuera poco, y para empeorar el asunto, también en República Dominicana ya se está absorbiendo casi en su totalidad la celebración de la fiesta de Halloween, que es una fiesta totalmente diabólica. O sea, fíjense que nosotros como dominicanos no tenemos esa identidad definitiva que diga esta celebración es nuestra, más allá de nuestras fiestas patrias. No tenemos una celebración per se nuestra que diga nació de aquí, de República Dominicana, sino que más bien absorbemos festividades de otras culturas. Y ya yo sé que usted estará pensando que me estoy contradiciendo, porque en programas anteriores yo he hablado de las festividades judías, que nada tienen que ver con República Dominicana. Es verdad, nada tienen que ver con República Dominicana las festividades judías como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés y las otras. Nada tienen que ver con nosotros como dominicanos. Pero como cristianos, cuya profesión de fe proviene de una cultura judía, para nosotros es más factible, escúcheme bien, es más viable que usted observe las fiestas del Señor que están ahí contempladas en el libro de Levíticos, capítulo 23. Ahí están las 7 fiestas principales de los judíos. Entonces, ¿por qué si, por ejemplo, a mí me da el deseo de observar una de esas festividades, como dije en un programa anterior, con el plus, con el extra, con la mejora de que los judíos celebran sus festividades esperando al Mesías? Y nosotros podemos hacerlo celebrando que ya el Mesías vino. Pero si yo predico eso desde el altar de mi iglesia, me llaman judaizante. Y cuando usted está celebrando la Navidad, ¿qué usted está haciendo? Usted está adoptando una fiesta que usted ni sabe de dónde vino, ni para qué vino, ni por qué vino. Entonces, ¿por qué criticar que uno quiera observar, si a uno le da el deseo, una festividad bíblica, una fiesta del Señor con fines de adorar al Señor? ¿Por qué criticar eso? Y usted entonces, por otro lado, celebra una fiesta pagana que no tiene ninguna relación con nuestra fe y nuestra creencia. Para que usted sepa,
la Navidad ha sido muy controversial, muy controversial. Ya la Navidad como tal, sacando un poco las festividades paganas, ya la Navidad como tal ha sido muy controversial desde su creación. Miren por qué. Porque nosotros conocemos hoy dos tipos de Navidades. Si usted no se ha dado cuenta, hay dos tipos de Navidades. Hay una Navidad secular, que es la que se celebra en la calle con las parrandas, las fiestas, las bebidas, inclusive hasta muertes hay para esa fecha. Y hay otra que es la que tiene el matiz cristiano, que es la que se celebra en las iglesias y dentro de los hogares. Pero, en principio, esa controversia, hubo una controversia porque no se mezclaba una cosa con otra. Y había una fase del cristianismo llamado los puritanos en Inglaterra, que controlaban la mayor parte del Parlamento de Inglaterra en el siglo XVII, que evacuaron una ley desde el Parlamento de Inglaterra para prohibir las celebraciones de la Navidad. ¿Por qué? Precisamente porque esa fase del cristianismo, conocido como los puritanos, los reformadores, los cristianos ortodoxos, esa gente no veían con buen ojo que el cristiano celebrara este tipo de festividades por las francachelas que se armaban, el bullicio, las bebidas, los escándalos, y ellos como gente que controlaban el Parlamento, crearon una ley para prohibir las festividades navideñas. Pero nosotros todavía hoy la seguimos celebrando. Por ejemplo, vamos a ver algunas culturas desde donde nace la Navidad que nosotros vemos hoy. Por ejemplo, en Persia se adoraba ¿a quién? Al dios llamado Mitra. En Persia se le rendía culto al dios llamado Mitra, que para los persas guardaba relación con el dios solar, el dios de las luces. Ese se le conmemoraba su fecha de nacimiento el 25 de diciembre. Ojo, el 25 de diciembre, misma fecha en la que en la Navidad se dice que el Cristo que usted y yo profesamos como Señor y Salvador nació. Y nada más falso que eso. Por otro lado, en Grecia, los griegos identificaron al Mitra de los persas ya con el dios solar Helio. Ya en Grecia adoptan la misma celebración que los persas, pero con otro nombre, el dios solar Helio. Ojo, ese dios solar Helio es el mismo que aparece, escúchenme con atención aquí, cuando el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, escúcheme, el sol sobre vuestro enojo. La palabra sol que Pablo utiliza ahí es la palabra griega Helios. Y Helios es el dios sol al que los griegos le rendían culto y que decían que había nacido también el 25 de diciembre. Ya en Roma hay dos emperadores. Escuchen los nombres de estos dos emperadores. Heliogábalo, en honor al dios solar Helio. Este emperador se llama Heliogábalo. Y otro emperador llamado Aureliano. Ahí está también implícito el nombre del dios solar Helio. Estos dos emperadores fueron los que establecieron en Roma el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo. Quien ratifica esta fecha cuando adopta el cristianismo como religión oficial del imperio es Constantino. Constantino ratifica esta fecha en uno de los concilios de Nicea, a años 325 de nuestra era. Entonces, pero esa fecha ya había sido colocada, no de manera legal, por estos dos emperadores que acabo de mencionar, Heliogábalo y Aureliano. Establecieron que el 25 de diciembre el dios solar
nació en esa fecha. Nada que ver con el cristianismo. Ahora, el tiempo se nos está terminando. Vamos a ver brevemente cuál es la posible fecha en la que Jesús nace. La Biblia lo dice con tiempo y con hora y con día. No, no lo dice. Pero sí la Biblia da indicios de qué fecha aproximadamente fue en la que nació Jesucristo, que no tiene nada que ver con diciembre, con la Navidad, ni con invierno. Aunque digan por ahí que 25 de diciembre es una fecha simbólica y otros defienden estas fechas, pastores de renombre, defienden estas fechas diciendo, bueno, es una fecha propicia y se utiliza para predicar el amor de Jesucristo. Hello. Pero sobre la base de una falsedad. Porque es falso que Jesús nació el 25 de diciembre. Sobre la base de una mentira, usted está aprovechando esta plataforma para decir que es un tiempo para predicar acerca del nacimiento de Cristo. Use el año entero. El año entero está ahí para hablarle del evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Mire, por ejemplo, en esta fe, los judíos no celebran Navidad. Porque de hecho ellos no creen en el Mesías. No creen en Cristo como el Mesías. Ellos no celebran esto. Pero hay una festividad que precisamente se termina hoy, día 8 de diciembre, que es la fiesta de Hanukkah. Es una fiesta que ellos conmemoran el gran milagro de las luces, cuando en el tiempo de Antíoco Epífanes, ellos vieron un milagro de parte de Dios, haciendo ¿qué cosa? Necesitaban encender el candelabro que había sido apagado y profanado por Antíoco Epífanes y su ejército, y ese candelabro no se podía apagar. Y una vez los macabeos reconquistan a Jerusalén e instauran el culto a Dios y quieren encender el candelabro, no hay aceite, porque Antíoco se propuso contaminar el aceite puro que se usaba para el encendido del candelabro, y nada más quedaba aceite puro para un solo día, y el lugar para buscar el aceite puro que se usaba para el candelabro quedaba muy distante, y se tomaba entre ida y vuelta más la elaboración del aceite, machacando las olivas, 8 días, y había aceite para un solo día. Y ellos encendieron el candelabro esperando que quienes fueron a buscar aceite retornaran para entonces encender los 8 días restantes, el candelabro, y con el aceite de un día pudieron alumbrar o encender el candelabro por 8 días. De ahí surge la festividad que los judíos celebran en este tiempo de Navidad, que no tiene que ver con la Navidad, que se llama Hanukkah, el milagro de las luces, dándole gracias a Dios por este milagro. Entonces, ¿qué sigue diciendo estas informaciones que tengo aquí? Por ejemplo, a nosotros se nos presenta en el nacimiento de Jesús, que hay incluso quienes lo ponen en la casa, a un Jesús mezclado con animales a la hora de su nacimiento. Porque la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre. Pero ¿nació Jesús realmente en un establo de animales? Rodeado de estiércol, como se nos ha enseñado. Eso es mentira. Eso es mentira. Mire por qué. Quien crea este nacimiento que nosotros conocemos hoy en día es San Francisco de Asís. En el año 1223 se propone crear como una especie de una cueva la realización de algo que ejemplificara el nacimiento de Jesús. Y es él que mezcla a los pastores con los mal llamados reyes magos y con animales. Jesús acostado en un pesebre. De la idea de San Francisco de Asís es que nace esta graficación del nacimiento de Cristo, que es falsa totalmente. Jesús no nace en un establo de animales.
Jesús nace de acuerdo a la palabra que se usa para hablar del lugar donde Jesús nació. Nació en una azuca. Una azuca es una casa de campaña que se erigen para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, en el vientre de su madre, y José descienden a Belén para ser empadronados por causa del edicto que promulgó Augusto César de que todo el mundo fuera censado o empadronado y cada quien tenía que ser empadronado en su lugar de origen, bueno, pues José y María, que son de Belén, tienen que ir hacia allá con Jesús en el vientre a ser empadronados. Allá le agarró el parto a María y como la gente descendió a ese lugar por dos razones, una para empadronarse y otra para celebrar la fiesta de los tabernáculos, donde en ese tiempo los mesones, que es lo que nosotros conocemos hoy como hoteles, se llenaban por el flujo de gente que iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y añádale a eso, a empadronarse. Por eso no hay lugar en el mesón para Jesús. Y a Jesús se le presta una azuca, una casa de campaña, un tabernáculo pequeño, que se erigía, repito, para conmemorar la fiesta de los tabernáculos. Allí nace Jesús. Luego, cuando los magos, que no son reyes, cuando los magos van a visitar a Jesús, ya él no está en la azuca, está en una habitación que ahora sí le aclaro qué clase de habitación era, de acuerdo al término que se usa en el original y de acuerdo a la cultura de la época, que por eso es que a veces me incomodo cuando oigo gente que dicen, ¿por qué estudiar cultura hebrea? Porque la cultura hebrea es la que te va a decir cómo pasaron las cosas. A Jesús lo trasladan luego de la azuca a un lugar, a una habitación donde, escúchenme con atención, donde en la noche era costumbre en algunos lugares meter a la casa algunos animales enfermos y otros que por problemas de clima no podían estar afuera, y los dueños lo metían a la parte baja de la casa, al piso más bajo de la casa, metían allí algunos animales. No era un establo, era un lugar de provisional para esos animales que pasaran la noche. Durante el día se volvían a sacar. Y si el clima arreciaba, por alguna razón u otra, permanecían allí los animales. Pero no era un establo per se. Ese tipo de habitaciones eran propios de la época. Por eso, atención, por eso es que cuando la Biblia habla de que Jefté viene de ganar una batalla y dice, cuando vaya llegando a mi casa, lo primero que salga lo sacrificaré a Jehová, lo primero que salga a mi encuentro lo sacrificaré a Jehová, es porque Jefté está hablando de acuerdo a la cultura propia de su época, de que algunos animales estaban dentro de la casa, y él lo que está diciendo es, cuando yo llegue, el primer animal que salga, cuando yo llegue, ese se lo sacrificaré a Jehová. Y para desgracia de Jefté, no sale un animal, sino quien sale es su hija. Su hija es que sale a recibirlo, a quien tuvo que sacrificar. Ya esto es otro tema de otro programa, si fue que la sacrificó literalmente o sacrificó su virginidad. Pero lo central de esta información es que en un lugar como ese fue que Jesús fue puesto provisionalmente luego de haber nacido en la azuca o la tienda de campaña que se hacía, repito, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús no nació en un establo. Ahora, el hecho de que Jesús nazca en una azuca que se hacía para celebrar la fiesta de los tabernáculos debe abrirnos la cesera a nosotros y hacernos pensar entonces en qué fecha se celebra la fiesta de los tabernáculos. ¿En diciembre?
No, jamás. Entonces, si Jesús nace en una época en que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, no crea usted que Jesús nació en diciembre. Repito, quienes nacen en diciembre y a quienes se les conmemora natalicio en diciembre es a un sinnúmero de dioses paganos de distintas culturas y épocas. Jesús nace de acuerdo a lo narrado en las Escrituras por Mateo y por Lucas aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, que es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Además, antes que Jesús naciera, nació otro personaje emblemático, primo de Jesús, llamado Juan el Bautista. ¿Cuándo nace Juan el Bautista? Bueno, la Biblia lo dice, con fecha y hora. No, pero tenemos que recurrir nuevamente a la cultura. Tenemos obligatoriamente que recurrir a la cultura hebrea para tener una idea, un indicio aproximado en qué fecha nace Juan el Bautista. Varón, ¿y cómo lo sabemos? Eso es sencillo. La Biblia relata que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, estaba oficiando cuando se le anunció el embarazo de María. ¿Y sabe en qué fecha oficiaba Zacarías su oficio sacerdotal? En el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque Zacarías era de las 24 órdenes sacerdotales que estableció el rey David para poner un orden en el servicio sacerdotal, para que las familias sacerdotales sirvieran por orden y fecha en el tabernáculo. Habían 24 órdenes sacerdotales y la familia de Zacarías era de la orden de Abías, y a Abías le tocaba oficiar en el turno número 8, y el turno número 8 caía en la fiesta nada más y nada menos de la Pascua, y la Pascua se celebra 6 meses antes, que era el tiempo precisamente que le llevaba Juan el Bautista de edad a Jesús. 6 meses. Y si usted calcula que la fiesta de la Pascua se celebra en los meses de marzo, abril, métale 6 meses más hacia adelante para que vea si no le va a caer entre los meses de septiembre y octubre, para tener un indicio más o menos de cuándo nace Jesús, que no nace en invierno, no nace el 25 de diciembre. Por eso las fiestas de las Navidades son un camuflaje. Usaron el camuflaje de Cristo, ¿para qué? Para ocultar todos esos dioses paganos a los que se les rinde culto realmente en la época de invierno, que todos tienen el común denominador de que todos en los distintos lugares eran adorados como el dios Sol. Y como el dios Sol entra en una fase de muerte para ellos en el invierno, había que prenderle fogatas, encenderle luces para enviarle energía al dios Sol para que no muriera. Desde la época de Nimrod hasta el Imperio Romano, que absorbe todas las culturas de las naciones a las que conquistó, hasta la Navidad de hoy, es lo que nosotros estamos celebrando. Pero repito lo que dije en principio: la Navidad que usted y yo conocemos al sol de hoy ha sufrido múltiples transformaciones por la idiosincrasia del hombre, por la ideología del hombre, no porque Dios lo estableció así, porque estas celebraciones nada tienen que ver ni con Dios ni con la Biblia. Son totalmente paganas, pero sobre todo la Navidad que conocemos hoy es más que comercial. Ahora, termino con esto. Conociendo usted esta breve información, ¿usted quiere seguir celebrando la Navidad? Ya eso es asunto de usted y su conciencia. Ahora, no critique al que no la celebra. Y el que no la celebra, no critique
al que la celebra. Déjelo tranquilo, que la siga celebrando. Yo, por mi parte, si quiero seguir observando, en lugar de la Navidad, una fiesta que guarde relación con las Escrituras, porque Dios la haya establecido y porque Cristo vino y la ratificó y vino y la celebró por demás, bueno, déjennos tranquilos a los que pensamos así, porque a mi modo de ver, para mí, es más viable yo observar una fiesta que esté contemplada, registrada en las Escrituras, que fajarme a celebrar las Navidades. Felicidades a los que la celebran, y a los que no la celebran, pues también. Así que esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido un esbozo, un resumen breve, porque este es un tema muy amplio, pero el tiempo abusa. Mire, son las 6:09. Ya tenemos 9 minutos de más. Gracias por su sintonía. Gracias por estar ahí. Y si a usted les resultó de importancia estas informaciones, compártala con otros que quieren saber. Estuvo con ustedes Pedro Núñez y esto fue una entrega más de A Fondo Radio Show. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional.